¿Y qué tal? Buenas tardes, Carlos. Aquí Alejandro Vázquez desde Lima, Perú. Bueno, el tema que ahora que me han pedido tratar, ¿no? Ha sido sobre el tema de la ideología libertaria, ¿no? Acá en nuestra zona. Porque si hablamos de ideología libertaria en sí, de hecho, me parece que eran los anarcosindicalistas o anarcocomunistas sí, anarcosindicalistas o anarcocomunistas, no me acuerdo cuál de los dos era. ¿Cómo se dice eso? Sí, dentro de la Guerra Civil Española eran los que se decían, ¿no? Socialistas libertarios. Entonces, el libertarismo no es justamente, no nace así siendo liberalismo, ¿no? Sino nace de este otro lado. Sin embargo, ¿no? Vemos una apropiación del término por parte de la angloesfera, ¿no? Por parte específicamente de Estados Unidos, donde empiezan a hablar sobre, siempre hablan, ¿no? De libertad, ¿no? Siempre dicen freedom. Ahora hablan de la otra libertad que es liberty, que es libertad de, porque se supone que freedom es la libertad para hacer y liberty es libertad de, o sea, liberarse de algo. Bueno, entonces el tema ahí surgió, ¿no? Como dentro de si bien surgió afuera, ahí tuvo su apogeo dentro de lo que es Estados Unidos, porque en verdad surgió en la escuela austriaca, pues, ¿no? Con von Mises, Rothbard, Hayek, toda esa gente, y ahí en Estados Unidos empezó teniendo pegada con gente como Ayn Rand, por ejemplo, ¿no? Con Adam Greenspan, perdón, Alan Greenspan, ¿no? del Fondo Monetario, no, de la banca nacional de Estados Unidos, y después me parece también que después empezó a tener si mal no recuerdo, empezaron a darle un trasfondo ya cerca de los años 2000 como que filomonárquico, una cosa así, con por ejemplo Hermann Hoppe, ¿no? Hans Hermann Hoppe, que él tiene su libro que se llama Democracia, el Dios que falló. Ahí justamente empiezan a haber unos tintes neofeudalistas, por así decirlo, porque justamente no se añora la figura de un rey, ¿no? Y después eso también lleva a otro desarrollo teórico, que es parte de lo que se conoce el movimiento neorreaccionario, ¿no? NRX. Y ya te hablan, ¿no? De que básicamente los CEOs, ¿no? De tecnología y todo este mundo actual, ¿no? De banca, etcétera, deberían ellos considerarse emperadores, considerarse reyes, ¿no? Y que eso está bien, porque volveríamos a los viejos tiempos. Y más o menos por ahí va ese desarrollo teórico, como digo, mayormente es en Estados Unidos que en otros países. Y bueno, si nos damos cuenta, ¿no? Eso es lo que piensan ellos, pero por el lado de la utilidad, ¿no? De parte de esta entidad política que es el gobierno de los Estados Unidos, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sería útil, no? Sería útil más que nada para reafirmar ¿cómo se dice? Para reafirmar la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Que es justamente es un capitalismo más acelerado. Incluso ya dejaron de hablar de neoliberalismo en ese entonces. Me parece que aquí hay el mismo Instituto Mises hace no mucho publicó un artículo que dice libertario es solo otra palabra para liberal clásico, de Ryan McMaken, es el que ha publicado eso en Mises.org. Entonces ahí vemos, ¿no? Como digo, al final es para reafirmar el, ¿cómo se dice? Como diría, ¿no? La superestructura, como diría Gramsci, la superestructura, ¿no? Imperante actual, para reafirmar la misma. Entonces, a ver, eh, volviendo al tema de era liberarse de algo, ¿no? Entonces, lo que tienen los libertarios, básicamente, ahí en Estados Unidos, como lo plantearon, es liberarse eh, básicamente, del control que tiene el Estado por sobre ellos, ¿no? Por sobre las cosas que ellos tienen. Entonces, justamente ellos son partidarios ¿cómo se dice esto? De la privatización, pero lo que ellos quieren es una privatización más chica. O sea, no quieren que las grandes corporaciones sean los dueños de esas cosas, sino sean las corporaciones pequeñas, ¿no? Entonces, por eso es que empiezan a hablar del tema de anarco, eh,
anarquismo liberal, anarcoliberalismo, anarcocapitalismo, le terminaron diciendo. Entonces, la idea esta es como dije, ¿no? Básicamente es que el culto al emprendedor, ¿no? Al pequeño empresario y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se supone que eso de alguna manera va a hacer que las grandes corporaciones ya no tengan el mismo control que solían tener, ¿no? Sino va a haber una variedad de productos, va a haber una variedad de ofertas y demandas dentro del mercado, ¿no? Entonces, no critican la lógica subyacente, sino simplemente las estructuras actuales del poder que ellos están viviendo, ¿no? Pero al final del día lo que no te cuentan es que, bueno, todos este tipo de grandes empresas están con el Estado en una que otra cosa. Por ejemplo, la misma Google ha tenido al inicio, ¿no? Y me parece que todavía tiene inversión del gobierno federal de los Estados Unidos. No solo eso, también los procesadores de pagos, por ejemplo, eh, las redes sociales como Twitter, todo eso, ¿no? Incluso Hollywood, obviamente, y toda esta gran maraña de industrias y sectores de industrias dentro de Estados Unidos ya tiene eh, lineamientos, ¿no? Establecidos con el gobierno federal de los Estados Unidos, así que pedir que no, que por favor no, que el gobierno ya no intervenga en las decisiones, ¿no? Ni que las grandes corporaciones ya no tengan el mismo control, ¿no? Es una ilusión, es ilusorio. Si bien puede ser que, aparte de eso, es solamente a medida local, no es a medida estatal. No es dentro de todo el estado, sino funciona, esa solución más que nada funcionaría dentro de comunidades chicas, dentro de condados, pero nunca llegaría dentro de una ciudad o dentro de claro, dentro de una metrópoli, ¿no? O dentro de un estado en general o dentro del mismo gobierno federal. Y si bien ellos eligieron eh, de momentos a otros, ¿no? A diferentes candidatos al Congreso, ¿no? De esta tendencia ideológica, al final del día no es que lograron mucho, ¿no? Y bueno, ahora para hacer el contraste, ¿no? Porque este tema de los libertarios, más que nada, como digo, es una moda estadounidense que empezó después a ser popular en otras partes del mundo, como por ejemplo vemos en España. Y bueno, obviamente acá en Sudamérica se consume bastante influencers, youtubers españoles, obviamente también los que saben inglés siempre miran a Estados Unidos, entonces no era solamente cuestión de tiempo, yo diría, que para justamente que estas ideas terminen permutando aquí, terminen teniendo cierto arraigo. Y de hecho también, como mencioné, en el caso específico de España, empezó la controversia, ¿no? De que no, pero los libertarios inicialmente eran anarcosocialistas, ¿no? Anarcocomunistas dentro de la Guerra Civil Española, ¿cómo vamos a estar cambiando los términos, ¿no? Tú sabes, la RAE, todo ese rollo bastante fuerte ahí que generó bastante discusión al inicio, después como que se aceptó, y después empezó a haber un desarrollo teórico, ¿no? Intentando crear este híbrido, que le decían paleolibertarismo. Bueno, no es coincidencia, en Estados Unidos existe el paleoconservadurismo, ¿no? ¿Cómo se llama Buchanan, me parece que fue, Patrick Buchanan, y que fue un candidato a la presidencia de los Estados Unidos en los 70, ¿no? Entonces era como, básicamente es lo que tenemos acá, los conservadores de acá, ese es el paleoconservadurismo, son los conservadores de acá que siempre hemos tenido en América del Sur, entonces no tiene mucho sentido nosotros. Bueno, pero en fin, ellos intentaron hacer una mezcla, ¿no? Entre algunos desarrollos teóricos del primer liberalismo que existía dentro de la escuela de Salamanca, ahí en España, durante la época monárquica, ¿no? Y de ahí se mezcla esto con el tema de Hermann Hoppe, ¿no? Que es filomonarquista, o bueno, monárquico, le dicen. Bueno, la cosa es que se entremezclan este tipo de ideas, nace esta idea del paleolibertarismo, ¿no? Que dice ahí mismo, ¿no? Es la bandera libertaria, pero con la aspa de Borgoña detrás, ¿no? Y dice ahí familia, tradición, capitalismo. Entonces, bastante contradictorio en la práctica.
Bueno, lo teórico también, pero más que nada en la práctica esto es bastante contradictorio, ¿no? Porque justamente es, en nuestra época actual es el capitalismo el que no nos deja tener, no nos deja tener una estabilidad familiar, una estabilidad laboral, todo está mucho más caro, todo se empieza a encarecer más, ¿no? Entonces, ¿cómo me pueden hablar de familia y capitalismo juntos? No, no se puede, exactamente, no. Es una incoherencia, bueno, más que nada en la práctica, ¿no? Bueno, lo teórico se puede discutir, etcétera. Para esto también hay también hay que discutir, ¿no? El surgimiento de esta, podríamos decirle, derecha católica antiliberal, ¿no? Antilibertaria, por ejemplo, actualmente, ¿no? El economista Dante Urbina, aquí en Perú, él siempre discute con libertarios y liberales, ¿no? Se ha popularizado, pero como yo digo, no es que se haya popularizado exactamente por que aquí haya habido un desarrollo teórico, ¿no? Dentro del mismo Perú, por ejemplo, sino que más que nada ha sido por las redes sociales, ha sido por TikTok, por YouTube, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí es que esto se ha popularizado y en cierta medida yo creo que ha empobrecido el debate también, porque los libertarios solamente leen normalmente cosas solo de libertarios o de liberales y después todo el resto de cosas que son fuera de su lógica, simplemente escuchan, yo qué sé, ven algún video en YouTube, ¿no? Intentando explicar, ¿no? De una lógica ya parcializada, un fenómeno como por ejemplo podría ser, yo qué sé, eh, el surgimiento de, por ejemplo, la economía mixta de China, por ejemplo, o después también, yo qué sé, fenómenos históricos como el fascismo, fenómenos históricos, ¿no? Como la revolución conservadora alemana, entonces empiezan a verlo desde su propia óptica y surge ahí como digo, todo un empobrecimiento del debate. Infelizmente, bueno, me parece aquí que también hay que resaltar otra cosa, ¿no? Que como yo mencioné, el tema de las redes sociales y el gobierno estadounidense, las redes sociales que mayormente usamos nosotros vienen justamente de allá. Y entonces las ideas ahí que más pululan, ¿no? Que son más influyentes, son más divulgadas, por así decirlo, por el lado de lo que es la derecha, entre comillas, es justamente el libertarismo y también el paleoliberalismo, ¿no? O bueno, esta derecha conservadora que también sigue teniendo ese encaje libertario, ¿no? Como por ejemplo, recuerdo que se dio este debate de Agustín Laje con Gloria Álvarez hace no mucho, hace un par de años, me parece que fue. Y bueno, el chico también hablaba de Hayek, de Mises, de todo eso, entonces ahí vemos, ¿no? Que su conservadurismo es solamente lo social, ¿no? Porque económicamente son libertarios, son todos. Y como dije, ¿no? El mismo artículo del Instituto Mises, ¿no? Dice, libertario solamente es un sinónimo solamente es una palabra que denota ahora, actualmente, ¿no? Que denota liberal clásico. Entonces, ahí vemos por dónde van los tiros, ¿no? Por el lado de la derecha. Por el lado de la izquierda, obviamente, ¿no? Que es este progresismo, ¿no? Estas tendencias medio raras, ¿no? De ahí, incluso de transhumanismo, ahora que está surgiendo, ¿no? El capitalismo, ¿cómo dicen? El socialismo, comunismo automatizado, una cosa así que también es completamente misantrópico, porque profundamente odia la idea del hombre. Entonces todo ese tipo de tendencias, ¿no? Como digo, más que nada vienen de las redes sociales que, curiosamente, ¿no? O sorpresas, son controladas por el gobierno de Estados Unidos. Hace no mucho también sacaron Elon, Elon Musk, que ahora es el dueño, sacó algunos documentos, ¿no? Comprometedores, hacía énfasis en esto, que diferentes secciones, ¿no? Del Departamento de Estado de Estados Unidos tenía cierto control, ¿no? De los algoritmos de Twitter y también ciertas organizaciones no gubernamentales también están metidos ahí, think tanks y todo eso. Bueno, y ahora continuando por nuestro lado. Por el lado de América del Sur, obviamente está el Instituto Mises, que es los que intentan agrupar justamente a esta gente que por ahí hay ciertos rumores, ¿no? De que algunos influencers ellos les pagan directamente, ¿no? Pero
Bueno, es todavía eso queda como un puede ser. Todavía no tenemos evidencia física, ¿no? Pero bueno, se barajea esa posibilidad. Después también por el otro lado, es por el lado más del conservadurismo, ¿no? Están los hermanos Koch, también de Estados Unidos. No recuerdo ahorita el nombre de la institución que ellos manejan, pero ellos también están inyectando plata aquí a diferentes think tanks, justamente para tenerlos bajo su órbita, ¿no? Ahí lo tienen ahí en modo, en su página, ¿no? Modo de partnership, ¿no? O sea, en modo de claro, por ejemplo, la Fundación Libre me parece que tiene algo que ver con los hermanos Koch y con el Instituto Mises también, en Argentina. Después, bueno, por el lado de Perú, como dije, el tema con los libertarios es que más que nada se formaron en Internet, se formaron en redes sociales y no tuvieron un desarrollo teórico por parte por ejemplo, de la academia y ese tipo de cosas. Entonces, por eso medias hay cosas que no entienden, pero que igual dicen. Entonces, por ejemplo, un caso bastante representativo aquí fue hace un par de días que eh, se expuso, ¿no? Un par de estos influencers libertarios, ¿no? Que muchos de ellos son pro gobierno, ¿no? O sea, simplemente es una forma más de ser anticomunista, ¿no? Porque en verdad no creen en sus propios principios. Porque en el principio no agresión y de que el Estado no debería tener control, hablan sí, 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 a esos protestantes, ¿no? A esa gente que está protestando, ¿no? Esos terroristas, ¿no? Esos comunistas de mierda, deberían meterles bala. Y así dicen. ¿Y dónde quedó ahí el pacto de no agresión? ¿Dónde quedó ahí justamente el que el gobierno ya no tenga el control de la violencia, ¿no? Que ahora sea seguridad privada los que manejen todo eso? Como dije, no es simplemente aquí, al menos, es otra forma de ser anticomunista, antisocialista, antiizquierda, ¿no? Obviamente, este, bueno, esta gente, ¿no? Que, eh, que les hicieron un reportaje. Uno se decía que era profesor y la verdad que solamente tenía educación secundaria completa, no tenía ninguna clase de educación más allá de eso, o educación técnica al menos, ¿no? Que al menos enseñar aquí tenemos acá las academias preuniversitarias que te preparan para los exámenes, ¿no? De ingreso de las universidades. Entonces muchos pensaron, ¿no? Que tal vez sea un profesor de ese estilo, que enseña ahí, que en verdad no es profesor, sí, pero sí enseña para eso, pero el tipo, la verdad que no tenía ninguna credencial de ser profesor de ninguna cosa. Después había otro muchacho, ¿no? Que estaba no habido y que tenía incluso una dirección falsa. Entonces, bueno, esa es la calidad de la gente, ¿no? Que aquí son, como dije, más que nada crece por redes sociales, influencias y todo esto. Al menos por ahora no representan un desafío político, ¿no? O algo o ideológico siquiera. Pero lo que sí es dentro de, por ejemplo, otro país como es Argentina, sí existe sectores obviamente, que obviamente ya se han afianzado, ¿no? Representados por Javier Milei y también por su asociado, ¿no? Me parece que es Carlos Latón. Entonces, entre ellos son los que, y también obviamente el gobierno de Mauricio, del anterior gobierno, ¿no? De Mauricio Macri. Entonces, dentro de todos ellos es que se reparte justamente este bloque electoral, serían los libertarios, que donde ahí sí que hay una presencia en gobierno. En otros países no tiene ninguna. Pero muchos de ellos terminan apoyando estos candidatos, que le decimos vendepatrias, ¿no? El sector patriótico. Estos sectores vendepatrias de derecha que sean supuestamente conservadores. Pero al día de hoy, ¿no? Que muchos de esa gente que se dice para libertaria y apoyó a algunos candidatos humoristas, el día de hoy, me parece que fue hace 2 o 3 semanas atrás, el mismo Fujimori nos está hablando que sí, hay que cambiar la constitución, que está bien, la asamblea constituyente está bien, todo eso. Y los mismos votantes se quedan como, ¿qué? ¿Pero qué pasó aquí? ¿No? Para eso votamos, etcétera, ¿no? Y en sus páginas en sus cuentas de redes sociales como Instagram, ¿no? Como Twitter,
todos ellos estaban botando espuma por la boca, ¿no? ¿Cómo es posible? Todo eso. Y para nosotros que somos nacionalistas nos damos cuenta, ¿no? Que el conservadurismo simplemente es, eh, bueno, la versión del conservadurismo que tenemos, ¿no? Que actualmente que es parte de la anglosajonia, viene justamente de Reino Unido y también de Estados Unidos, es simplemente una estrategia para sacarle plata a los votantes. Es como, no sé, vender Fuction, una cosa así. Entonces, es como estar en una red de mercadeo. Básicamente es eso. Eso es el que es el conservadurismo, es una estafa. A nivel político, el conservadurismo es eso. Ahora, a nivel filosófico, podríamos discutir, ¿no? Edmund Burke, y algunos hablan incluso de conservadurismo de Joseph de Maistre, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Diferentes cosas. Pero a nivel político, el conservadurismo es eso. Yo sé que ustedes en Colombia también con Uribe, ¿no? Que justamente aliado de- del narcotráfico y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Igual acá Fujimori también aliado del narcotráfico con su famoso caso del narcoavión que llevaba toneladas de drogas en el avión presidencial, todo ese, todo ese tipo de cosas. Entonces, viene por ese lado el tema actualmente, ¿no? Del libertarismo aquí en nuestra región. Después, bueno, también existen ciertas ideas separatistas, como por ejemplo los libertarios en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, están asociados con el independentismo santacruceño, que es tiene un componente bastante, se supone, ¿no? Conservador, católico, hispanista, todo ese tipo de cosas, ¿no? Dicen que los aymaras y los collas no los reconocen a ellos como una propia etnia, una propia nación, ¿no? En el Estado plurinacional, todo eso, ¿no? Debería serlo. Bueno, podremos decir que hay ciertos detalles ahí, ¿no? Que no han sido esclarecidos, pero obviamente la solución a todo eso no es la desunidad, ¿no? Sino la solución es la captura del poder, obviamente, y reafirmar justamente esta identidad que ellos proclaman, ¿no? Pero obviamente vemos después al separatismo santacruceño que se sostió a Yanine Añez y, en, y, a, y justamente durante todos esos años ellos no, que fueron 2 años, me parece, 2 o 3 años me parece, ellos no, durante la administración de Yanine Añez, ninguno de ellos avanzó con sus propuestas separatistas, nada de eso. Entonces, ahí mismo nosotros vemos las incoherencias, ¿no? Que simplemente es en contra del indigenismo, en contra de la izquierda, en contra del socialismo, en contra del comunismo, etcétera, pero no es necesariamente pro algo, ¿no? No es necesariamente la reafirmación de algo, como dije ¿no? antes, ¿no? Sus valores lo tiran por la ventana en el momento que, de hecho, deberían ser más firmes con sus propios principios. Bueno, después de eso, justamente, ya que estábamos hablando antes de Argentina, bueno, en Argentina, ¿no? Estos sectores hablan, ¿no? De que hay que separar la capital, ¿no? Buenos Aires y Rosario, y no recuerdo qué otras provincias por ahí cerca, dicen ellos justamente, hay que separarnos de lo que es Peronia, ¿no? Le dicen Peronia justamente al resto de Argentina, que se supone, ¿no? Que son partidarios de Perón, ¿no? Cosa que en verdad no es cierta, pero sería bonito que fuese así. Pero bueno, en fin, ellos hablan, ¿no? De también un separatismo, ¿no? Siempre es anti, siempre en contra de Peronia. Y nosotros hay que ser una república básicamente, de pequeños productores, ¿no? De pequeños empresarios, microempresarios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, obviamente no podríamos dejar de hablar del caso de España y Andorra, ¿no? Andorra, que es uno de los países que también siempre, por las libertades de acá, siempre se menciona, ¿no? Mire el caso de Andorra, mire el caso de Singapur, sí, pero, o sea, es un microestado que justamente es más que nada sirve como si fuera una, una suerte de estado para justamente, ¿cómo se dice? Tributos, ¿no? Son los que pagan ahí, arbitrios, no, perdón. Ah, impuestos, ¿no? Que es justamente para pagar impuestos a través de Andorra y que ahí salga, las grandes empresas tengan más dinero en sus bolsillos. Justamente para eso existe Andorra, la verdad, es para evadir impuestos. Entonces, no, vemos, ¿no? Y justamente dentro de sus principios, ¿no? En inglés ellos mismos dicen taxation is death, ¿no? Que es
el cobro de impuestos es robo. Y la verdad que no es así. O sea, todo eso tiene una función. Y de hecho, yo también pago impuestos, entonces por eso yo sí, sí entiendo el sentimiento, justamente cuando los impuestos no se ven reflejados en estas, las necesidades básicas que yo tengo como contribuyente, ¿no? Como ciudadano. Pero la solución, como dije, ¿no? Antes es la captura del poder, ¿no? Y reorganizar justamente eh, estos impuestos, reorganizar el Estado, ¿no? Para que estos impuestos, la verdad, que sean puestos en un proyecto que sea positivo, no solo para mí, sino también para el resto de contribuyentes, ¿no? Que sea para todos. Y justamente esa es la idea de por qué nosotros este, pagamos nuestros impuestos, no le damos la recaudación de impuestos al Estado, para que el Estado haga uso efectivo de estos y así pueda desarrollar una mejor sociedad, ¿no? Con nosotros, que somos los que pagamos justamente todo esto, pero el libertario no entiende eso. Esta idea de la conquista del Estado está completamente dejada fuera de lado por los libertarios, porque según ellos, ¿no? Entonces, si tú conquistas el Estado, entonces tú tendrías el monopolio de la violencia y bueno, nosotros somos el principio de no agresión, no podemos agredir, todo eso, ¿no? Pero en el momento que se habla, ¿no? De, por ejemplo, eh, una guerra ya sea interna, ¿no? Como dije, ¿no? La represión aquí a los manifestantes en Perú, ¿no? Que dice, métale bala a los terrucos, ¿no? O, por ejemplo, la guerra con China, ¿no? Sí, esos malditos comunistas quieren absorberlo, etcétera. O guerra con Rusia o con cualquier otro país, ¿no? Ahí es donde se olvidan del principio de no agresión. Entonces, al final del día es lo que dice justamente este autor del Instituto Mises. Al final simplemente no es más que otra forma diferente de decirle liberal clásico. Básicamente eso es lo que es ahora. Bien, ahora también está la idea, filosóficamente, ¿no? La idea de que nosotros nos estamos liberando de algo, ¿no? Entonces, en este caso, es liberarnos del Estado, pero la cosa es que verdaderamente no acaba allí, porque es liberarnos de nosotros, de nuestra comunidad. Nosotros ya no tenemos, porque si bien hay algunos que son como bien hablaba, ¿no? Del anarquismo dentro del capitalismo, del anarcocapitalismo, etcétera, también existen los que son anarco-individualistas y capitalistas, ¿no? O sea, son los liberales de los liberales. Y justamente entonces ya no existe, para ellos, ¿no? Como todo es egoísmo, todos son yo veo por mis propios intereses, entonces ya no existe ese sentido comunitario, también se disgrega la comunidad. Eh, Incluso después existen, ¿no? Por ejemplo, ya incluso podríamos hablar de millonarios, como por ejemplo la familia Pritzker, Johanna Pritzker, que en verdad es un transexual, ¿no? Apoya todos estos think tanks liberales, libertarios, ¿no? Pero Johanna Pritzker, que apoya también al mismo vez transgenderismo, también apoya el transhumanismo. Entonces ahí vemos que existe toda una maraña de cosas que no se discuten, que eventualmente eso va a ser en nuestras esferas, ¿no? En nuestros países. Y por ahí más que nada viene para mí el meollo del asunto. Porque actualmente, si bien no tienen poder, no tienen representación política más allá de que la tuvieron con Javier Milei, ¿no? Tampoco progresó mucho ese esfuerzo, existe más que nada para justamente empobrecer el discurso que ya tenemos. Por ejemplo, podríamos hablar ellos son los primeros en quejarse en el momento que nosotros hablamos de soberanía, porque para ellos no existe la soberanía. La soberanía es la soberanía de su propio dinero. Y si el Estado les va a recaudar fondos, entonces ellos están contra el Estado. Ahí vemos el tema de la soberanía, ¿no? Después, el tema de desarrollo de un bloque continental tampoco existe ellos, porque tampoco existe en su concepción del mundo, porque también dicen, bueno, actualmente la potencia hegemónica es Estados Unidos, entonces hay que estar, nosotros para no tener problemas hay que estar asociados nosotros a Estados Unidos, a pesar de que sea una potencia en decadencia, ¿no? Y existen las potencias emergentes, en vez de nos plantear que nosotros, uno, o nos aliemos con las potencias emergentes, o dos, nosotros nos convirtamos en una potencia emergente, no tener ese plan de futuro, ellos deciden, no, eso está mal, generaría problemas, entonces hay que estar pegados al hegemón del mundo, que bueno, en este momento es Estados Unidos. Bueno, vemos ahí es toda una cierta maraña de incoherencias por parte de esta gente que, como yo digo, más que ser un desafío político,
simplemente sirven para empobrecer el discurso, ¿no? Son justamente una suerte de, como diría Lenin, de tontos útiles, justamente para el servicio de actualmente nuestra potencia hegemónica, que es Estados Unidos. Como yo mencioné al inicio, ¿no? Por algo es que existe que las organizaciones, fundaciones de allí, ¿no? Think tanks de por allí, congresistas, les metan dinero y tengan intereses en hacer alianzas, ¿no? Como por ejemplo fue la Carta de Madrid, ¿no? Vox, por ejemplo, Vox tiene mucha gente en Estados Unidos, ¿no? Perdón, en España. Vox tiene mucha gente ahí que son allegados al Partido Republicano de los Estados Unidos, y muchos de ellos tienen planteamientos que son libertarios, liberales, pro libertarios, ¿no? Incluso algunos como, por más que sigan nacionalistas o patriotas, ¿no? Siempre es en contra del comunismo, siempre es en contra de China, Rusia, etcétera, ¿no? Pero nunca es nosotros por reafirmar nuestra posición en el mundo, como España. Siempre es, incluso ahora hablan, ¿no? Ellos de la primera globalización, ¿no? Entonces, como diciendo como que la globalización es buena de por sí. Y no es que la globalización generó problemas en todo el mundo y lo sigue generando. Por más que, obviamente no podemos ser eh, retrógrados, ¿no? Y decir, bueno, no, no, ya hay que destruir la globalización. Es un proceso que ya ocurrió, simplemente hay que oponernos a la ideología del globalismo, que es otra cosa. Quieren una mayor aceleración de la globalización actual. Pero, por ejemplo, ¿no? Los libertarios no, de eso no se preocupan, no hablan de ello. Para ellos la globalización es solamente la Agenda 2030 y es el socialismo, ¿no? La izquierda, ¿no? Esos ralitos comunistas progresistas, etcétera, todo eso, pero nosotros vemos, ¿no? Que hay muchas empresas, grandes empresas que están invirtiendo justamente en iniciativas por ejemplo, el carbono, ¿no? Como dije, ¿no? De la Agenda 2030, ¿no? Esto de que decía el Fondo Económico Mundial, ¿no? De, bueno, no tendrás nada y vas a ser feliz. Y al final, como dije, ¿no? De todo eso va totalmente unido a esa idea de que todo es privado. Entonces, todo es privado, en realidad tú no eres dueño de nada, sino alquilas cosas. Bueno, ahora va a haber gente, ¿no? Que me va a decir, no, pero, o sea, nosotros estamos diciendo que todo sea privado, es que tú seas dueño de todo, ¿no? Pero como vemos, ¿no? Es en el mundo del capitalismo el que tiene el dinero, ¿no? Tiene capital, es el que es el dueño de las cosas. El resto no solamente somos consumidores. Y ese tipo de cosas son los que, como dije, no se discuten y son las cosas que de verdad son el problema, ¿no? Y bueno, va por ahí, ¿no? En ese sentido. Yo después de eso no tengo mayor comentario, ¿no? No es que haya visto que haya surgido algún pensador liberal o libertario interesante, ¿no? Algunos dirían que ¿cómo se llama? Byung Chul Han, no recuerdo cómo se pronuncia, este escritor de ascendencia coreana, ¿no? Que es nacionalizado alemán, me parece alemán o austriaco, que él sería una especie de libertario, pero la verdad que no, cuando uno lee sus planteamientos está alejado de eso, de verdad. Y bueno, yo creo que eso es básicamente todo lo que yo tendría que comentar acerca de este grupo altamente ideológico, ¿no?